Ofimática, Microsoft Excel 365. Saludos alumnos. Continuamos con las prácticas de Excel ocupando archivos de datos obtenidos de sitios del INEGI. Ahora en esta práctica vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos generar 4 archivos. Un primer archivo va a ser sobre el número de católicos que hay en los estados de la República Mexicana. Otro archivo será sobre el número de creyentes en otras religiones diferentes a la católica, igual por estados de la República Mexicana. Y en el último serían los no creyentes, que igual serían los que existen en los estados de la República Mexicana. Sin embargo, en el último archivo lo que vamos a ejercitar es la parte de cómo copiar información entre libros de trabajo. Entonces vamos a iniciar. De entrada vemos la página y nos pide lo siguiente. Tenemos que conseguir datos sobre los 5 estados de la República que tengan mayor número de católicos, mayor número de creyentes de otras religiones y mayor número de no creyentes. ¿Sí? De estos 3 archivos hay que generar, de estos 3 datos hay que generar los archivos matrícula católicos, matrícula religiones, matrícula no creyentes y hasta el último dejaremos el de religión México. Ahora bien, de estos archivos tenemos que ordenar la información en forma descendente. Se tienen que señalizar los 5 estados con mayor cantidad de creyentes o no creyentes con un color. Solamente se incluirán los censos del 2020. Se va a incluir el total de individuos sin importar el género que tengan y no importa tampoco la edad. Por lo tanto, tenemos que personalizar esos datos antes de bajar y aplicarles el formato. Iniciamos. Damos clic en el sitio en el enlace que me lleva al sitio del INEGI. Estamos en el sitio del INEGI. Nos vamos al enlace, a la opción del menú que dice temas. En temas vamos a demografía y sociedad, vamos a población y en población ubicamos religión. Damos clic en religión, aparece la página relativa a religión. Y en este caso lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de tabulados. En tabulados notemos que solamente hay 3 vínculos. Uno que me lleva a población total de 5 años y más que profesa religión católica por entidad federativa según sexo y grupo quinquenal de edad. Otro que es lo mismo pero obviamente de religión distinta a la católica. Y uno más, el último, que es para gente que no profesa ninguna religión. Vamos a iniciar con el primer enlace, que es población de 5 años y más que profesa religión católica por entidad federativa según sexo y grupo quinquenal de edad. Doy clic, aparece la página con la tabla, con los datos que ofrece hasta el momento, que son 2000, 2010 y 2020, pero yo no necesito todos estos datos, ni tampoco voy a necesitar que los separe por edades. En este caso, comienzo la parte de configurar las listas de selección. De entrada, en entidad federativa quito Estados Unidos mexicanos. En sexo desactivo hombres y mujeres, me interesa solamente el total. En grupo quinquenal no voy a seleccionar ninguna edad, pero no lo puedo dejar vacío. Si lo dejo vacío me va a marcar la página un error, por lo tanto solamente dejo activado total. Total no me va a dar ninguna cantidad, puesto que no he seleccionado nada de edad. Solamente me va a generar para este campo una etiqueta de texto, ¿sí? Y finalmente en el periodo solamente voy a seleccionar 2020. Una vez hecho lo anterior, doy clic en el botón consultar y aparecen en pantalla en la página con los datos del número de católicos por estados de la República Mexicana. Esta tabla es la que voy a bajar
Doy clic en el botón bajar, exportar en XLS en un archivo de Excel y se va a llamar religión-01. Abro el archivo, se va abriendo en Excel, habilito la edición y comienzo a hacer los ajustes para ir preparando el archivo. Me voy a donde dice población de 5 y más años y lo que voy a cambiar es lo siguiente: donde dice entidad federativa, quito lo de según sexo y grupo quinquenal de edad. Solamente voy a dejar después de la coma serie de año censal 2020. Es lo único que voy a dejar. Quito censales, quito años, quito 1990 y solamente queda así. Población de 5 años y más que profesa religión católica por entidad federativa. Serie de año censal 2020. Eso es lo que dejo. Ahora bien, me voy a la celda A6 y la celda A6 está combinada. Necesito quitar la combinación. Para quitar la combinación me voy a cinta inicio, grupo alineación, lista, combinar y centrar y selecciono separar celdas. Al momento que separo, noten que aparecen dos etiquetas diferentes en las celdas A6 y A7. ¿Sí? Ahora bien, de todo esto, el dato que me sobra es la columna B. En la columna B solamente tengo las etiquetas generadas por el sitio del INEGI, pero que no me ayudan para nada y no hay nada que borre. Aunque se ve que el texto está sobre la columna B, en realidad todo el texto está ubicado en la columna A. Por lo tanto, selecciono la columna B. Ya que la seleccioné, botón derecho del mouse, eliminar. Elimino la columna y ahora después de la columna selecciono la de fila 4 hasta fila 6 y elimino las filas. Ya tengo casi lista la tabla. Ahora lo que voy a hacer es expando un poco la columna y voy a darme cuenta de que algo de la información que tengo tiene un salto de línea, concretamente las celdas A9 de Coahuila de Zaragoza, A20 de Michoacán de Ocampo y A34 de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ahora bien, para quitar eso simplemente me voy a la celda A9, me voy a la barra de fórmulas que tiene el contenido de la celda, pongo el cursor de edición al final, tecleo suprimir y doy enter y elimino el salto de línea que estaba en esa celda. Ahora me voy a la celda A20, me voy a la barra de fórmulas al final del contenido de la celda, que es el texto Michoacán de Ocampo, presiono la tecla suprimir, doy enter y acabo de quitar el salto de línea y finalmente hago lo mismo en la celda 34, me posiciono en la celda, me voy a la barra de fórmulas para editar, pongo el cursor de edición al final del contenido de la celda, presiono suprimir y doy enter. Ya. He quitado todos los espacios vacíos que existían. Ahora bien, ya sea en la celda B4 o en A4, pongo el cursor de celdas y ahora inserto un filtro. Inicio, grupo edición, ordenar y filtrar, filtro. Pongo el filtro y aquí el ordenamiento que me pide para esta hoja de cálculo que trata del número de creyentes católicos es de forma descendente, de mayor a menor. Doy clic en el botón de filtro de total, selecciono de mayor a menor y aparece en este caso ya los datos ordenados del estado con mayor número de católicos, que es el Estado de México, al de menor número, que sería Campeche. Ahora bien, viene la parte de señalizar cuáles son los 5 estados que tienen mayor número de católicos. Para esto voy a hacer lo siguiente: selecciono todos los datos del número de creyentes católicos por estado y lo que hago a continuación es lo siguiente: me voy a la cinta inicio, formato condicional y ahora lo que voy a hacer es esto: reglas para valores superiores e inferiores. Voy a seleccionar
10 superiores, pero voy a hacer lo siguiente. En vez de que sean 10, voy a poner nada más 5 aquí en la lista de selección. Y voy a cambiar el formato. En vez de que sea rojo, quiero que sea verde. Le doy a aceptar. Y tengo aquí visibles los 5 estados con mayor número de católicos. Y entonces aprovecho y quito de una vez el filtro. Para quitar el filtro lo único que hago es, me voy a cinta inicio, grupo edición, ordenar y filtrar, doy clic aquí en el filtro, quito el filtro y ya quedan las columnas de datos sin ningún botón de filtro. Los datos ya están ordenados, ya están señalizados. Paso a lo siguiente, cambio el nombre de la hoja, en vez de tabulado va a ser católicos. Doy enter y ahora guardo el archivo con el nombre archivo, guardar como, cambio, en vez de que sea religión 01 lo voy a guardar aquí en descargas con el nombre, mi número de matrícula y la palabra católicos. Doy enter, tipo de libro, libro de Excel. Ya he guardado el archivo. Para esta situación simplemente cierro el archivo, todavía no lo subo, vamos a seguir trabajando. Cierro el archivo, tengo abierto Excel, entonces ¿qué hago? Me voy al sitio del INEGI y ahora lo mismo que hice con católicos lo voy a hacer con otras religiones y con no creyentes. Primer paso, cierro la pestaña que abrí que es solamente para los católicos. Vuelvo a la pestaña donde están las religiones y ahora selecciono el enlace que dice población de 5 años y más que profesa religión distinta a la católica por entidad federativa según sexo y grupo quinquenal de edad. Doy clic, aparece la tabla, modifico la tabla. La tabla para otras religiones distintas a la católica va a ser quito Estados Unidos mexicanos de entidad federativa, desactivo hombres y mujeres, dejo solamente total en sexo, grupo quinquenal, desactivo todo y solamente activo total. Y finalmente en periodo solamente voy a seleccionar el año 2020. Le doy clic en consultar y este es el resultado que obtengo. Esta sería la tabla con números de creyentes de otras religiones diferentes a la católica de acuerdo al censo de 2020. Bajo el archivo, lo exporto a XLS, se baja el archivo, se baja con el nombre de religión-02.xls, abro el archivo, recordemos que había tenido abierto el Excel, no lo había cerrado, habilito edición, después de eso me voy a corregir el subtítulo. Va a ser población de 5 años y más que profesa religión distinta a la católica por entidad federativa, pero quito eso que dice según sexo y grupo quinquenal de edad. Quito todo eso, dejo nada más la coma y después serie de año censal 2020. Doy enter y eso es lo que queda. Ahora bien, separo la celda 6, cinta inicio, grupo alineación, lista combinada y centrada, selecciono separar celdas, se separan las celdas y cada celda queda con una etiqueta de entidad federativa. Ahora bien, la columna B solamente me estorba, no me da no tiene ningún uso para lo que voy a hacer, por lo tanto la selecciono y como tampoco me quita ninguno de los datos que tengo ahí, simplemente la elimino, botón derecho del mouse, eliminar. Y ahora, ya que eliminé la columna B, ahora selecciono la columna 4 hasta la fila 6 y elimino esas filas. Ya que eliminé las filas, abro un poquito la columna, por lo menos hasta 30 puntos.
y quito los saltos de línea en Coahuila, en Michoacán y en Veracruz. Me voy a la celda A9, me voy a la barra de fórmulas, pongo el cursor al final del texto, tecleo suprimir, doy enter y ya elimino el salto de línea que estaba en la celda. Me voy a Michoacán de Ocampo, me voy al final del contenido en la barra de fórmulas, presiono suprimir, doy enter y ya lo he solucionado. Y finalmente me voy a la celda 34, Veracruz de Ignacio de la Llave, me voy a la barra de fórmulas, me voy hasta el final del texto que sería llave, ahí pongo al final el cursor de edición, tecleo suprimir y doy enter. Ya he quitado los saltos de línea que estaban en esas celdas. Ahora bien, selecciono la celda B4 e inserto el filtro cinta inicio, grupo edición, ordenar y filtrar, filtro, ordeno en forma descendente de mayor a menor y lo que sigue a continuación, bueno, primero quito el filtro para que no me estorbe y ahora sí, ya que ordené, selecciono todos los datos de los estados con creyentes en otras religiones diferentes a la católica, selecciono, me voy a formato condicional, selecciono la opción reglas para valores superiores e inferiores, selecciono 10 superiores, cambio a 5, solamente 5, y cambio el color a amarillo, por ejemplo. Le doy a aceptar. Ya he seleccionado los estados con mayor número de creyentes de una religión diferente a la católica. Me voy a tabulado, a tabulado que es el nombre de la hoja que tiene actualmente, cambio el nombre, doy doble clic y tecleo otras religiones, doy enter y finalmente me voy a archivo, guardar como, número de matrícula, en este caso sería mi número de empleado, y tecleo la palabra otras religiones. Tipo de archivo, libro de Excel, le doy enter. Hasta aquí tengo dos archivos, me hace falta uno más. Archivo, cerrar, y ahora dejo abierto Excel y vuelvo a mi página del INEGI. Cierro la pestaña correspondiente a religiones distinta a la católica, vuelvo a la pestaña religión y voy a la última pestaña que es población de 5 años y más que no profesa ninguna religión por entidad federativa según sexo y grupo quinquenal de edad. Doy clic. Aparece la página de los no creyentes y comienzo a hacer la configuración. Selecciono la lista de entidad federativa y desactivo Estados Unidos mexicanos. Selecciono de sexo y desactivo hombres y mujeres, solamente dejo total. Y luego finalmente de grupo quinquenal desactivo todo. Desactivo nada más dando clic aquí en todo. Cuando desactivo todo se desactiva. Y de ahí solamente selecciono total. No seleccioné ninguna edad, solamente va a aparecerme la etiqueta de texto total, donde deberían aparecer los datos de edades de 5 a 9 años y así sucesivamente. Finalmente el periodo solamente selecciono el 2020. Una vez que he configurado todas las listas de selección, doy clic en el botón consultar y esta es la tabla que me aparece, ¿sí? En base a esto le doy clic al botón descargar, exportar en XLS, se baja el archivo con el nombre de religión-03, abro el archivo, recordemos que no había cerrado Excel, cerré el archivo más no el programa Excel, le doy a habilitar, cambio el subtítulo, población de 5 años y más que no profesa ninguna religión por entidad federativa, ahí
pongo mi cursor de edición, quito según sexo y grupo quinquenal de edad, dejo la coma, serie de años censal, año en vez de años, me voy aquí a años, y de aquí a censal, y dejo nada más 2020, ¿sí? Ahora bien, al igual que en los casos anteriores, me voy a la celda 6, separo, cinta inicio, grupo alineación, lista, combinar y centrar, selecciono de la lista la opción separar celdas, me aparecen dos etiquetas con entidad federativa, luego quito la columna B que no me sirve para nada y tampoco me va a quitar nada si la elimino, botón derecho del mouse, eliminar columna. Ahora, elimino las filas que van de la fila 4 a la fila 6, selecciono las filas, elimino las filas con el botón derecho del mouse, menú contextual eliminar, expando un poco la columna, veo que hay espacio, hay saltos de línea, me voy a la celda A9, me voy al final del texto Coahuila de Zaragoza en la barra de fórmulas, tecleo suprimir, doy enter y elimino el salto de línea, me voy a la celda A20, me voy al final del contenido usando la barra de fórmulas, me voy a Michoacán de Ocampo al final, pongo el cursor de edición, tecleo suprimir y doy enter, y finalmente en Veracruz de Ignacio de la Llave igual. Me voy a la celda 34, me voy a la barra de fórmulas, pongo el cursor de edición al final del texto, tecleo suprimir, doy enter y ya eliminé todos los saltos de línea que tenía. Ahora bien, selecciono ya sea la celda A4 o B4, pongo ahí el cursor de celdas, me voy e inserto un filtro, cinta inicio, grupo edición, ordenar y filtrar, filtro, ordeno los datos de mayor a menor, quito el filtro, ya acabo de ordenar, y lo único que hago es selecciono el número de no creyentes por estado, me voy a cinta inicio, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, selecciono la opción 10 superiores, pero lo cambio a 5, y estos sí los dejo en rojo. Le doy a aceptar, y tengo ya los tres archivos. Nada más que antes de que finalice, cambio el nombre de la hoja de tabulado a no creyentes. Luego, archivo, guardar como, cambio el nombre a mi número de matrícula y la palabra no creyentes. Tipo de libro, libro de Excel. Y aquí comienza la última parte de la práctica. Tengo los tres archivos, pero necesito un nuevo archivo. Por favor, vayan a la cinta archivo, seleccionen la opción libro en blanco, aparece un nuevo libro en blanco y ese archivo le van a poner como nombre Religión México. Archivo, guardar como, lo guardo en la carpeta de mi computadora donde estoy trabajando y aquí voy a ponerle Religión México, ¿sí? Doy enter, igual tipo de libro Excel, XLSX, ese tipo de libro vamos a ocupar. Y es un libro de trabajo que está vacío y que solamente tiene una hoja vacía que se llama hoja 1. Ahora bien, por favor van a hacer lo siguiente. Nos vamos a archivo, abrir y vamos a seleccionar la opción de otras religiones. Recordemos que en este momento teníamos abierto no creyentes y ahorita acabamos de crear un archivo nuevo llamado Religión México y estamos abriendo el archivo
otras religiones, mi matrícula otras religiones, y finalmente abro el archivo de católicos. Ok, ahora bien, en la barra de tareas, si ustedes se dan cuenta, aparece el icono de Excel que está activo, pero cuando pongo el puntero del mouse veo que tengo 4 archivos abiertos, se ven en vista miniatura, por lo tanto selecciono el de católicos, verifico que efectivamente estén católicos, y aquí viene la parte importante. Vamos a copiar las hojas de los libros que hemos hecho al nuevo libro de trabajo. ¿Cómo se hace esto? En el archivo católicos me voy al nombre de la hoja, aquí donde dice católicos, ahí mismo pongo el puntero del mouse, luego botón derecho del mouse, menú contextual, mover o copiar. Le doy clic a mover o copiar, aparece una ventanita, selecciono la casilla crear una copia, pero lo que voy a hacer es que aquí donde dice al libro, voy a darle a la lista y voy a seleccionar Religión México. Me aparece el contenido de Religión México. Recordemos que solamente tenía una hoja vacía llamada hoja 1. Selecciono que va a copiar mi hoja de católicos atrás de hoja 1. Selecciono hoja 1, le doy a aceptar y vean, aparece en pantalla el archivo Religión México, aparece antes de hoja 1 católicos, salvo para no perder la información. Y lo que sigue a continuación es, me voy de nuevo a la barra de tareas de Windows, selecciono católicos y como ya no lo voy a ocupar, cierro católicos, ¿sí? Ahora, igual desde la barra de tareas de Windows nos vamos y seleccionamos el archivo que dice otras religiones. Estoy en otras religiones, me voy al nombre de la hoja, otras religiones, botón derecho del mouse, menú contextual, mover o copiar, selecciono que cree una copia, selecciono que sea el libro Religión México, selecciono que sea antes de la hoja 1, le doy a aceptar, se crea la copia y tengo ya en este momento en Religión México un libro con 3 hojas de cálculo, 2 hojas tienen información, hoja 1 está completamente vacía, ¿sí? Chequemos. Aquí está lo de católicos, aquí está lo de otras religiones y aquí está hoja 1, ¿sí? Ok. Voy de nuevo a la barra de tareas de Windows, me voy a otras religiones, cierro otras religiones, ya no lo voy a ocupar. Y ahora finalmente voy de nuevo a la barra de tareas de Windows, selecciono no creyentes, me voy al nombre de la hoja no creyentes, pongo ahí el puntero del mouse, botón derecho del mouse, menú contextual, mover o copiar, selecciono que crea una copia. Si yo no selecciono la casilla crear una copia, lo que hace directamente Excel es que mueve la hoja, es decir, la quitaría de mi archivo no creyentes y se quedaría vacío, ¿sí? Por lo tanto, pongo aquí crear una copia y le digo que la copie en Religión México, que la ponga antes de hoja 1, le doy a aceptar, se crea la copia y yo ya tengo en este momento en el libro de trabajo Religión México 4 hojas, la de católicos, la de otras religiones, las de no creyentes y hoja 1 que está vacía. Antes de arreglar Religión México, me voy a la barra de tareas, me voy a creyentes, a no creyentes, perdón, cierro el archivo de Excel no creyentes y solamente debo de tener activo en Excel Religión México. En Religión México me voy a donde dice hoja 1, pongo el puntero del mouse sobre hoja 1 que no tiene nada, botón derecho del mouse, menú contextual, opción eliminar, elimino la hoja y solamente tengo en el libro de trabajo Religión México 3 hojas de cálculo, la de católicos, las de otras religiones y las de no creyentes. Por lo tanto, salvo el archivo, cierro el archivo, comienzo a cerrar mis pestañas del INEGI, vuelvo al aula virtual y los 4 archivos que acabo de crear, que son
matrícula católicos, matrícula otras religiones y matrícula no creyentes, son los que voy a subir, más el archivo Religión México, que contiene una copia de cada una de las hojas de cálculo de dichos libros, ¿sí? Y entonces, con eso concluye la práctica. Hemos visto el uso de un filtro para ordenar información y principalmente del uso de opciones de formato condicional para señalizar los datos en base a una condición. De momento sería todo. En caso de cualquier duda, quedo a sus órdenes. Gracias.